tener la posibilidad de volver a escuchar si fuera necesario, particularmente para los que no están presentes. Ustedes no tienen la obligación de participar en clase. Si quieren, participan o si no, ya escuchan nada más en la grabación. No obstante, tenemos la posibilidad por lo menos de preguntar al instante si es que participan. Entonces, la dinámica de nuestra clase va a ser de la siguiente manera. ¿Cómo vamos a ir desarrollando? Veo que todos ustedes tienen ya cerrado el micrófono y también su cámara. Eso es lo recomendable. Sin embargo, cuando ustedes van a hacer la pregunta, si por ahí quieren intervenir durante la clase, ustedes abren su micrófono, abren su cámara y bueno, y hagan las preguntas que quieran hacer, ¿verdad? De esa forma entonces vamos a estar desarrollando nuestras clases. Y sin pérdida ya de tiempo vamos a empezar entonces y voy a compartir con ustedes la pantalla para que ustedes puedan tener un seguimiento a esto, ¿verdad? Psicología social, ¿verdad? Es nuestra asignatura. Y ya ustedes ya saben quién soy. Ya que este es el segundo año que estamos juntos, ¿verdad? Es nuestra clase número 2. El capítulo propiamente es conducta social, ¿verdad? Pero esta es la segunda parte de ese capítulo. La vez pasada estuvimos hablando acerca de la sociabilidad humana, ¿verdad? Y descubrimos tantas cosas, dijimos tantas cosas del hombre, así como del animal también, que ambos, hombre y animales, somos seres sociales, ¿verdad? Eso estuvimos hablando. Ahora vamos a centrarnos en algunos aspectos básicos de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Esto nos lleva, justamente esta reflexión de la clase anterior, nos lleva a este mundo de aspectos básicos de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Porque al estudiar la sociabilidad y los motivos sociales, hemos hablado también que son necesidades, ¿verdad? Hemos comprobado hasta qué punto estamos marcados por nuestra relación con la otra persona. Es decir, nos descubrimos que no somos llamados ni podemos vivir solos. El otro es fundamental en nuestra vida. Entonces, ocupémonos ahora particularmente de algunos aspectos relevantes de este tema que constituye como la base principal de la conducta social, ¿verdad? Y vamos a notar en primer lugar que las relaciones interpersonales están cimentadas en el hecho de la interacción social, ¿verdad? Entonces, a continuación, observaremos como consecuencia de esta interacción la influencia que la presencia de los demás ejerce sobre cada uno de nosotros. Y entonces estaremos finalmente en condiciones de aclarar qué es la psicología social. Porque hasta el momento, ya, es para la psicología social. ¿En qué consiste esto? Un ratito voy a salir porque alguien quiere entrar, ¿verdad? Ese es el problema muchas veces, ¿verdad? Porque tengo que salir otra vez de esto para admitirle, ¿verdad? Acá está que quiere entrar Neri David. Bueno, ahora Neri David. Neri, Ana, otra vez, ¿ves? Oye, mi ¿qué tal? Porque yo, una vez que comience, ya me cuesta admitirle después que andas esa vez, me digo, pero ahora tengo que empezar otra vez de nuevo para compartir la pantalla. Esa es la ventaja cuando tenemos hay otro más que pide. Bueno, voy a entrar, ahora seguramente ya me va a costar yo después para
seguir abriendo porque tengo que compartir la pantalla donde... Epa, hay que llevar otro ella. Vamos a ver. Hay que, porque hace que toma esa cosa ahí, bueno, ya entro otra vez, entonces para seguir compartiendo. Que llegue otro. Bueno, pegué más. Si no, mañana desarrollamos, ahí me debe. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver un poco acerca de la interacción social, ¿verdad? Y es importante hacer esta pregunta. ¿Cuándo se habla de una interacción social? Acá le falta una L, ¿verdad? ¿Cuándo se habla de una interacción social? Y fíjate, cuando hablamos de interacción social, hacemos referencia a la relación recíproca que existe en la conducta de dos o más individuos. Existe una interactuación, interrelacionamiento, ¿no? Entonces, cuando hacemos referencia a esa relación recíproca, reciprocidad, es decir, que hay una respuesta uno con el otro, ahí existe una interacción social. Esta situación de interdependencia, ¿verdad?, va precedida por un reconocimiento mutuo de las características individuales. En otras palabras, se trata de constatar cómo la conducta de un sujeto está condicionada por la presencia y actuación de otros semejantes. Ese es un aspecto que no se puede negar. El otro influye en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, influye en nosotros. De ser para, no hemos nacido nosotros para estar solo. Ñañe comportada, ñañe comportada, ñaña ñoba. Opío. Pero el otro, al existir el otro, eso ya condiciona el comportamiento, la conducta. El reconocimiento de los rasgos de la especie también se advierte en los animales superiores. O sea que esto que estamos hablando, también los animales son así, puesto que existe una interacción también entre ellos. Por más de que no tenga inteligencia, sí hay una forma en que ellos interactúan, se comunican. Por ejemplo, al reunirse dos perros, sea de cualquier raza, aunque sea después de un corto periodo de separación, expresa ellos su actitud cordial por medio de una conducta estereotipada. Una expresión facial de alegría, ¿verdad? Vaya, guau, ¿cuál es la forma en la que hemos invitado? Yo puedo decir que ellos manifiestan su alegría. ¿Vos sabés cómo los perros se ríen? ¿Cómo se ríen los perros? ¿Cómo demuestra ellos su amabilidad, su acogida, su aceptación? Con su cola, ¿verdad? Ella va conmigo, y orina, y que se acuerda su aceptación, ¿verdad? Ellos manifiestan con la cola. ¿Ustedes se dan cuenta cómo es así? Allá va a jugar orina, porque como que buscamos ¿verdad? Y un pequeño chillido característica. Y para oye el día, ¿verdad? Es una forma de interactuar, ¿no? Hasta esto tienen los animales. Y nosotros también. Y manifestamos eso. Y eso se visualiza, eso se observa. Y se escucha, no solamente con las palabras, uno puede ser muy amable. Hasta con los gestos.
hasta con la mirada. Pero pasemos a indagar algunos rasgos de la interacción, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un poco esta interacción como fenómeno espacio y tiempo. Es decir, esta interacción no ocurre en el éter, no ocurre en el espacio vacío. Ocurre en un espacio específico y en un tiempo determinado. Por eso yo te puse acá, que la interacción ocurre siempre en un espacio, en un tiempo determinado. Eso es para empezarlo, ¿verdad? En el primer caso, es decir, una interacción en el espacio. Ese es en el primer caso. Puede tener lugar de cara a cara, como sucede, por ejemplo, eh, al charlar con un amigo o a distancia cuando existe una separación física entre los sujetos. Hay una comunicación. Me comunico de cara a cara, o puede ser hasta a distancia por teléfono, pero hay una interacción. Y yo estoy ahora interactuando con ustedes, pero ¿cuándo voy a interactuar en forma, en plenitud? Cuando existe una respuesta. Cuando ustedes me responden. Yo pregunto, ustedes me responden. Ustedes me preguntan y yo respondo. Es decir, que debe haber feedback en una interacción. Pero eso ocurre entonces en un espacio y en un tiempo. En este caso, el espacio puede guardar distancia. Ustedes están en su casa y yo estoy en mi casa y desde nuestra casa estamos interactuando. En el segundo caso, en el plano temporal, podemos distinguir interacciones que por su carácter de largo plazo o puede ser a corto plazo. Vamos a poner algunos ejemplos referentes a esto. Si yo estoy, por ejemplo, interactuando con mis compañeros de trabajo en una empresa, eso es a largo plazo. Pero va a ser a corto plazo en caso de que yo casualmente estoy viajando y a mi lado se encuentra una persona, ni siquiera sé de dónde es, pero podemos empezar a interactuar. ¿A dónde viajas? ¿De dónde es? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su apellido? ¿A qué se dedica usted? Empezamos, entablamos una conversación. Esa interacción, ese fenómeno ocurre en un espacio, en un tiempo, pero el tiempo en este caso puede ser a corto o a largo plazo nomás. ¿Qué tipo de interacción va a ser entonces si de viaje nomás? Entonces va a ser a corto plazo. Pero es de mi trabajo, interactuamos todos los días. Entonces a largo plazo. Entonces yo te puse aquí algunos, lo mismo que acá acabo de decir. Probablemente dice, hemos quedado sorprendidos alguna vez de alto grado en que nos hemos sincerado a un amigo fugaz. Por ejemplo, a un pasajero vecino en el colectivo, a quien antes ni siquiera le conocíamos, con el cual hemos pasado la noche tal vez hablando a través de un viaje. Sin embargo, son interacciones más duraderas que presentan características psicológicas más marcadas. Entonces, se crea una interdependencia de conducta tal que nos hace incluso adivinar cuáles serán las reacciones de nuestros semejantes según el juicio de que ellos nos hemos formado. Pero esa presencia, ya sea a corto plazo o a largo plazo, eso influye en nuestra conducta. Es procura paiteta a lo mejor, pues no es que si vos te conoces que roncas luego al dormir,
Ahí está ahí a tu lado alguien, a lo mejor en tinta subí, demasiado elegante, bueno, a tinta subí. Entonces, a procurar lo menos posible lo que. Es decir, influye, el otro influye en tu conducta. Veamos lo siguiente. ¿Cuáles son esas funciones de la interacción? En primer término, podemos puntualizar de que la interacción tiene una función socializadora. Es decir, que nos socializa, nos permite relacionarnos con otros, nos inserta en la sociedad, inculcándonos aquellas características generales que compartimos con los demás miembros de la comunidad. También notamos que el contacto con otros influye decididamente en la formación y el desarrollo de la personalidad del individuo. Porque es a largo plazo, eso influye. Concretamente, el concepto de sí mismo que tiene una persona depende en general de las interacciones con otros, especialmente del juicio que se forman de él y también de las expectativas consiguientes, ¿verdad? El mayor sabio del mundo se creería necio si así lo consideran los demás. De repente la gente todo dice, no, esa persona es pea llenando, pea y calidad, pea y estudioso. O pea de tanto que vos escuchás, ya influye en el comportación de los países. O de repente todo el mundo dice que este es una persona muy educada, ¿no? Y todo el mundo dice que vos sos educado. Y ya repercute en tu comportamiento. Sí, yo soy. Entonces ya tu comportamiento te va cambiando acorde a lo que dice la gente. Cuando repetís a veces escuchás y se te considera como, entonces tu conducta también va encaminado hacia lo que dice la gente por vos. Por último, esta parte, ¿verdad? La interacción reduce la ansiedad. Mápico o aja eño. Ma vego no aja eño ni yaguando ahí las eño. Yaguaja eño yo topado o guajú. No, ay. Cuando ustedes se sienten solos, no se alegran, buscan compañía, sacan su celular, pone el televisor, escucha la radio, visita a sus amigos, se va al vecino. ¿Por qué? Porque reduce la ansiedad, la interacción. Se necesita hablar. O si no, te mensajear a alguien, ¿eh? Porque vos estás necesitada de interaccionar, interactuar, estar en relación con los demás. Eso significa, ¿verdad? Entonces, ese es demasiado importante, ¿verdad? Veamos por la experiencia que hizo Shanter en el año 2000. Ese mismo efecto fue igualmente observado en la Segunda Guerra Mundial, dice, en Londres, ya que los niños alejados de los suyos experimentaban mayor tensión psíquica al ser evaluados en la ciudad que los que solían en compañía de su familia, que solían estar con su familia. Es decir, hay una diferencia entre gente que se comunica y gente que no se comunica. Después de haber visto esto de la función de la interacción, vamos a ver un poco esto de la influencia social. ¿Cómo vamos a enfocar esto? Primero vamos a decir que es un hecho de la vida cotidiana que la presencia de otros modifica nuestra conducta. Únicamente en un
ascensor vacío, nos recostamos hacia la pared o bostezamos. Es decir, que cuando alguien no está, uno busca. Pero muchas veces suple la imaginación. Uno se imagina estar con alguien, entonces suple. Pero cuando se descubre solo, ya viene la ansiedad. Y nadie se alegra en la soledad. Entonces podemos preguntarnos en este momento, ¿a qué se debe esta influencia social? ¿Por qué nos preocupa tanto por lo que dirán la gente? ¿Por qué nos preocupa la opinión ajena? Porque esa opinión te influye. Esta veces yaiko se ñañe comporta sepe gente o pensa haisha o hipota haisha yaiko. Entonces esa conducta muchas veces se debe a ese querer alinearse por lo que piensa la sociedad. Procuramos ser amables cuando nos presentan a alguien y ocultemos cuidadosamente nuestros defectos. Esa amabilidad nos importa mucho. ¿Puedes aceptarle, bro? Nos importa mucho por lo que puede decir de mí. Si yo me visto así, si yo me comporto así, si a mí me encuentro en tal lugar, ¿qué dirán de mí la gente? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis vecinos? Si yo me comporto así, ¿te das cuenta cómo influye la sociedad? ¿Te das cuenta qué fuerza tiene la sociedad sobre nosotros? ¿Acaso vas a ir caminando con tu ropa interior por el centro? Y te la gente. Orejón de cachafaba, hijo, y qué banco, pero sin embargo, vos sos estudiante universitario, va a la gente, va y entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es buscamos acomodarnos lo que nos pide la sociedad. Va, la gente a Harvard fiesta social, ¿sabes? Y no pasé por la peluquería, dicen las mujeres. ¿Qué van a decir la gente si yo me voy con una ropa inadecuada para tal acontecimiento? Me voy con un vaquero en donde se está exigiendo otro tipo de ropa. ¿Qué dirán la gente? Ahí está la sociedad que sin decir nada a lo mejor te está presionando cómo debes actuar. Y tiene una fuerza poderosa la sociedad. Y de repente ahora esa fuerza sociedad, de la sociedad que influye tanto, influye hasta en en la vestimenta, en el peinado, en la comida. Y la gente se topa, tal cosa. Nos interesa, nos importa lo que pueda decir la sociedad. Es cierto, la sociedad no existe. Son los hombres, las mujeres, los que integran esa sociedad, son los que presionan. Entonces, solamente lo que quiero resaltar en este momento es la influencia que puede tener la sociedad sobre nosotros. Y fíjate, la psicología social, esto le interesa mucho. Esto es lo que estudia la psicología social. Y vamos a ir descubriendo más todavía, porque existen más. La atracción interpersonal, otro de los aspectos también de aspectos
relacionamiento, ¿verdad? Atracción interpersonal. Esto es muy interesante. Nosotros vivimos en una sociedad en donde existen personas que nos caen bien y que nos caen mal. Existen personas que da juguín de esta pilla. Mas vendo ya puede, onda juguín de ella, ella. A otra porque esto es apreciable, es hijo de no sé qué me hizo, pero ni siquiera he hablado, pero me cae bien, me cae bien. Es la atracción interpersonal. Entonces, ¿hay un rechazo o hay una aceptación? Te puse algunas palabras para reflexionar un poco acá. Y contemplemos de cerca este interesante aspecto de las relaciones interpersonales que constituye la base de la amistad. No existe amistad si no ha existido una atracción interpersonal. Es la base de la amistad. Fíjese que cotidianamente nosotros podemos advertir que nos sentimos atraídos, repelidos hacia diversos tipos de personas. Y la pregunta es esto: ¿por qué preferimos a una persona y por qué a otros no? ¿Qué factores determinan nuestras preferencias o repulsiones? ¿Por qué aceptamos a uno y rechazamos a otro? ¿Qué es lo que ocurre? Va, pero ¿qué es lo que pasa? La psicología social estudia este comportamiento. Podemos ver nosotros si ojeamos un poco algunos libros de investigaciones en psicología social, podemos ver principales estudios en torno a este tema. Y han insistido, los estudios han insistido en 4 criterios de atracción. ¿Por qué una persona me atrae? Ese tu pajarraco, ese tu novio, va, él ore cuala, o eres con una la otra, va, eres con de, ella inclinaje, sé qué es lo que ocurrió. O esa tu novia, qué es lo que tiene, lo que no tienen otro. ¿Cómo fue en que vos te fijaste en esa persona? Y acá vamos a desarrollar un poco juntos esos fenómenos que ha ocurrido para que tu novio sea tu novio. A lo mejor vos decís, bueno, porque me gusta, pero vos no sabes por qué te gustó. ¿Cuál es la explicación? ¿Cómo comenzó todo? Vamos a escuchar un poco tu historial. Qué interesante va a ser si escuchamos la historia de cada uno, aunque no todos van a querer compartir, ¿verdad? Pero podríamos haber compartido junto esto. Los estudios que se han hecho, ¿sabes qué dicen? Ah, sí, esto puede ocurrir por proximidad, dice. Por proximidad. Dice, ¿quién es tu novio? ¿Quién es tu pareja? Lógicamente que es una persona extraña. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo fue? Y bueno, fuimos compañeros, visitaba en casa, se iba, nos conocimos, empezamos a hablar, nos conocimos, y a lo largo íbamos conociendo, esa proximidad iba creciendo. Entonces, el origen para que exista esta atracción interpersonal fue la proximidad. Estudiábamos juntos, todos los días andábamos juntos, y de repente nos bañaban para la calle y nos Johanna, ¿verdad? Ni pensaban antes, pero por la proximidad, por las tantas veces que se ven, de repente uno ya se buscan.
O pensamos, no hoy en día o pensamos ese, hoy día pues facilita todo, el mensaje, el celular. Dame la vamos a ver la carta y esquelita y no ande por IBM. Pero existe esa proximidad, es lo que originó esa atracción. No había antes esa atracción entre dos personas, ¿verdad? Pero ahora sí, la proximidad. Ya se mira estos cuatro elementos muy importantes: la proximidad, la semejanza, la complementariedad, el intercambio social. Son cuatro aspectos. Primero, entonces la cercanía, ahora le llamamos cercanía o proximidad. Entonces es evidente que la proximidad o cercanía aumenta la probabilidad de interacción, porque aumenta la probabilidad de hablar más. Y a la medida que van hablando, se van descubriendo y se va sintiendo ese calor humano. Y hay una necesidad de estar y gusto en años en du. ¿Por qué? Porque hay química, ¿eh? Y cuando hay química, da gusto escuchar a ese ser. Pero cuidado nomás cuando no hay química de gente. Es capaz de mojona. A la oño química es capaz de, que, como dice Roberto Carlos, el reloj no marque la hora por de ¿verdad? Ese es cuando hay proximidad y va creciendo esa proximidad, esa cercanía. Y al incrementarse esta cercanía, tenderá entonces a crecer también la atracción interpersonal. ¿Por qué? Porque hay química, ¿eh? Hay calor humano que se siente y que da gusto. Entonces permite que crezca esa atracción entre uno y el otro. Y estamos ante iguales circunstancias, ¿verdad? Ya sea ella, o viceversa, ¿verdad? Hacemos hincapié en estos últimos tiempos porque si concurre alguna circunstancia, por ejemplo, la competencia entre dos vecinos, la proximidad puede producir el efecto contrario, o sea, repulsión. O sea que la proximidad no siempre te conduce a a un buen relacionamiento. A la medida que se va descubriendo las bondades, entonces hay atracción. Pero a la medida que se va descubriendo y se descubre las desbondades, estoy inventando una palabra, no van a encontrar eso en el diccionario, pero ustedes me entienden. Entonces es lo contrario, ahí se produce la repulsión. No es atracción, es la repulsión. Y ese es mi segundo. Bueno, en realidad aquí hay un comentario que puse acerca de Teodoro Newcomb del 2000. Ha investigado sobre la semejanza de actitudes como factor de atracción social, ¿verdad? Este psicólogo eh, puso una casa a disposición de 34 universitarios que convivieron juntos durante un semestre. Se hizo una investigación experimental. ¿Eh? Entonces provoca la variable. Ofrece a los 34 universitarios de cota gratis o carutas que vuelve gratis. A ojo los 34 estudiantes universitarios. Los estudiantes no se conocían. Usted de Moyo Cuaige. Cada semana iba estudiándose la conducta interpersonal de los residentes a través de cuestionarios. Este psicólogo, Newcomb, 2000 me pego ya poco, 20 años ya pues el experimento ya pues, o juntar estudiantes que no se conocen. Cada semana ya pues hay estudios. Newcomb observó que a medida que el tiempo transcurría y los muchachos establecían relaciones, iba surgiendo atracción mutua, especialmente entre los que tenían actitudes y creencias similares. Ahí está el caracú. Se asemejaban ellos. Ustedes recuerdan cuando hay gente
gente pudiente, no pudiente, gente inteligente, gente mediocre. Y los mediocres se juntan entre sí. Los más inteligentes entre sí. Los que están en la zona rural se juntan entre sí, no se juntan con la gente de la ciudad. Así que hay por semejanza, ¿qué decíamos? Ya sabíamos, por semejanza, ¿verdad? Por semejanza. Acá está. Apéalo ya porque este psicólogo Newcomb, y por semejanza. Eh, y esta es la explicación, una aclaración de este experimento. Con todo, con la semejanza de mis abuelos, ya la ya enamoraba, tomó yo y ya yo acepta patama, y va a ser, no, todo el mundo son amigos, y bueno, todo el mundo, no, no es así. Porque hay veces que la semejanza también produce lo contrario. Atendeme este ejemplo que te voy a poner. Entonces, con todo, no siempre la semejanza produce atracción. Puede producir también eh, repulsión. Por ejemplo, un subordinado que tiene aspiraciones de mando, es probable que tengan relaciones conflictivas con un superior dominante y sienta repulsión hacia él porque se parecen demasiado o mandase. O mandase hoy en día hay repulsión porque los dos mandase y nadie quiere ser súbdito. Entonces produce repulsión. Esos son aspectos importantes. En el siguiente, respecto a la complementariedad. ¿Crea esta una atracción más intensa que la semejanza? Escuchame. Dos personas se complementan cuando una puede compensar defectos de la otra. Y la respuesta en general afirmativa, al menos al que concierne a las preferencias entre parejas y amigos, y aún más de personas casadas. La persona se complementa. En el matrimonio siempre se habla de una complementariedad. Upearo mi media naranja, ella se complementan. Y se ha observado que las personas dominantes acostumbran a casarse con gente sumisa. Sin embargo, este punto ha sido muy controvertido. Esta cuestión ha sido muy controvertido y se ha tenido a resaltar, se ha tendido, ¿verdad?, a resaltar más bien la prioridad de la semejanza. Y finalmente, del intercambio social de que anunciábamos también unas páginas atrás. El último, o sea que en último instante, el último lugar, insertamos la atracción por intercambio social. Según una teoría del sociólogo Homans, en 1998, trata de explicar la amistad en términos trasvasados del mundo económico. Escuchar bien la teoría esta. Llama recompensa al placer que experimentamos al satisfacer una sociedad y costo o inversión a la molestia que nos causa una interacción. Y dice, el hombre es una relación de intercambio con otro. Espera que las recompensas netas o ganancias sean proporcionales a su inversión. Es decir, a mayor inversión, mayores ganancias. Y esto equivale a decir que tenemos propensión a abandonar una relación si nos ocasiona más molestia que ratos agradables. Con esto nos acercamos propiamente a la conceptualización de la psicología social. Y para conceptualizar la psicología social tenemos que tener bien claro qué es la psicología en sí.
qué es la sociología, porque se parecen mucho, y qué es la psicología social, más parecido aún. La psicología social, como la psicología y la sociología, es también una ciencia de la conducta. Los tres estudian la conducta, pero cada uno eh, de esta ciencia, ¿verdad? La estudia un aspecto diferente. Por ejemplo, a la psicología le interesa la conducta individual, a la sociología por la conducta suprapersonal, resultante de los agrupamientos que forman los hombres al vivir dentro de la sociedad. Y después viene la psicología social. La psicología social es como un puente tendido entre ambas ciencias, es decir, entre la sociología y entre la psicología. Porque la sociología estudia la conducta suprapersonal de lo que ocurre dentro de la sociedad y la psicología la conducta. Y entonces, como que la psicología social une estas dos y por eso dice que como un puente tendido entre esta ciencia que se propone estudiar la interacción del individuo y la sociedad y más concretamente las relaciones interpersonales. Vean estudiar la psicología social. En síntesis, ¿qué podemos decir? Que su esencia, como decía Albert, la esencia de la psicología social es comprender y explicar cómo la presencia real, imaginada o implícita de otros seres humanos influye en el pensamiento, en el sentimiento y la conducta del individuo. En definitiva, entonces culminamos con esto, que la psicología social es el estudio científico de la conducta interpersonal. Con eso concluimos. Y bueno, ¿qué pregunta tienen? ¿Qué aporte tienen? ¿Qué comentario le merece? Le escucho nada más ahora. 17 personas pudieron participar. Si por ahí quieren dar aportaciones, preguntas, lo que sea, aquí estoy. Mientras voy a detener la grabación